Hola, mi nombre es Gloria Melissa Aguilar Alvarado y en la optativa del manejo del paciente sistémicamente comprometido en odontología me tocó presentar el tema de cardiopatías. Vamos a iniciar con el índice, que son los temas que vamos a estar viendo durante la presentación, como la definición, el diagnóstico, etiología, clasificación, los medicamentos más comunes utilizados en cardiopatías, interacción medicamentosa de estos medicamentos con los medicamentos más comunes usados en odontología, como los antibióticos, la anestesia, los analgésicos, y por último veremos el protocolo odontológico, donde hablaremos acerca de qué dieta deben de seguir estos pacientes, puntos que debemos de tomar en cuenta al momento del tratamiento y algunas prevenciones que debemos de tomar en cuenta al momento de atender a estos pacientes con cardiopatías. Como breve introducción, tenemos que las cardiopatías son enfermedades que van a afectar la estructura o función del corazón. Estas pueden ser congénitas, es decir, desde el nacimiento, o adquiridas, debido a los malos hábitos que se van adquiriendo durante el transcurso de la vida. Las enfermedades cardiovasculares es el grupo donde entran las cardiopatías. Estas son la principal causa de muerte en el mundo y en México se presentan con mucha frecuencia, especialmente en adultos mayores. Como odontólogos no debemos enfocarnos simplemente en la boca. Tratamos con personas complejas que tienen antecedentes médicos, que sufren enfermedades sistémicas y consumen medicamentos que pueden influir directamente en el resultado del tratamiento. Entre las enfermedades sistémicas más comunes vamos a encontrar las cardiopatías, que incluyen condiciones como la hipertensión, insuficiencia cardíaca, arritmias, antecedentes de infarto o pacientes con válvulas cardíacas. Según la Organización Mundial de la Salud, una cardiopatía es cualquier enfermedad que afecta la estructura o la función del corazón. Puede alterar las válvulas, las arterias, las cavidades o el ritmo cardíaco y comprometer su capacidad para bombear sangre de forma adecuada. Como ejemplo de cardiopatías tenemos la hipertensión arterial sistémica, que viene siendo la presión arterial elevada de forma crónica. También tenemos arritmias, que son alteraciones del ritmo cardíaco, y insuficiencias cardíacas, que es cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre para las necesidades del cuerpo. Algo importante a tomar a consideración es que una cardiopatía representa una condición que compromete de forma directa la salud general del paciente. Su presencia va a modificar cómo responde el cuerpo del paciente hacia el estrés, a los medicamentos y al dolor. Ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico. Como odontólogos no somos los responsables de diagnosticar una cardiopatía, pero sí debemos reconocer cuando un paciente tiene antecedentes cardíacos o signos que podrían indicar riesgo al momento del tratamiento. La clave para poder identificar cardiopatías es saber interpretar la historia clínica y reconocer ciertos estudios o medicamentos que nos indican que el paciente sufre de una cardiopatía. El diagnóstico de una cardiopatía se basa en una combinación de la historia clínica, exploración física y estudios complementarios. Esto va a permitir identificar el tipo, severidad y repercusiones de la enfermedad cardíaca. En la historia clínica se debe recopilar información importante como lo son los síntomas, que se pueden presentar como dolor torácico, disnea, palpitaciones, síncope o fatiga. También se toma en cuenta los antecedentes familiares, donde van a resaltar enfermedades como la hipertensión, infartos o cardiopatías congénitas. También el uso de medicamentos y los factores de riesgos, que viene siendo el tabaquismo, el sedentarismo, la dieta que lleva el paciente, si sufre de colesterol alto o de diabetes. En la exploración física se va a tomar en cuenta la presión arterial, frecuencia y ritmo cardíaco. También ruidos cardíacos anormales, que pueden presentarse como soplos. En las pruebas diagnósticas tenemos los electrocardiogramas, que nos van a ayudar a detectar arritmias, isquemias o infartos previos. La radiografía de tórax, que evalúa el tamaño del corazón. Ecocardiogramas, que nos ayudan a visualizar estructuras cardíacas como las válvulas, la función del ventrículo izquierdo y malformaciones congénitas. También tenemos prueba de esfuerzo, que evalúa la respuesta del corazón al ejercicio. Esta nos ayuda a detectar isquemias. Y también análisis de sangre como perfil lipídico, glucosa, electrolitos y función renal. Las cardiopatías pueden tener muchas causas. Algunas están presentes desde el nacimiento y otras se van desarrollando a lo largo de la vida. Lo importante aquí es entender qué las provoca y qué factores aumentan el riesgo de padecerlas. Tenemos las cardiopatías congénitas, son las que el paciente nace con ellas por un desarrollo anormal del corazón durante el embarazo. Esto puede ocurrir por factores genéticos, herencia familiar, infecciones durante el embarazo, como la rubiola,
el consumo de alcohol, tabaco o ciertos medicamentos por la madre durante el embarazo y diabetes mal controlada en el embarazo. Como ejemplo de cardiopatías congénitas tenemos la comunicación intraventricular y la coartación de la aorta. Por otro lado tenemos las cardiopatías adquiridas. Se desarrollan después del nacimiento, generalmente en la edad adulta, y están relacionadas con hábitos de vida o enfermedades previas. Los factores que pueden causar una cardiopatía adquirida son si el paciente sufre de hipertensión arterial, debido a que esto obliga al corazón a trabajar de más y con el tiempo se daña; si sufre de diabetes mellitus o de colesterol alto, ya que favorece la formación de placa en las arterias; si el paciente tiene hábitos como el tabaquismo, el sedentarismo u obesidad, esto va a sobrecargar el sistema cardiovascular; si el paciente consume excesivamente alcohol o drogas, puede alterar el ritmo o dañar el músculo cardíaco. Como ejemplo de cardiopatías adquiridas tenemos el infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, arritmias y valvulopatías. Ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de las cardiopatías, donde tenemos cardiopatías congénitas, que son malformaciones al nacimiento; las isquémicas, que es una obstrucción coronaria; las infecciosas o inflamatorias, que son causadas debido a bacterias o virus; miocardiopatías, que son alteraciones del músculo cardíaco; valvulopatías, que son fallos en las válvulas; arritmias, que son trastornos del ritmo cardíaco; y por último, hipertensivas, que es un daño por presión alta crónica. Aquí podemos observar una tabla donde se explica mejor la clasificación de las cardiopatías. Tenemos cardiopatías congénitas, que se originan durante el desarrollo embrionario, están presentes desde el nacimiento y pueden afectar la estructura del corazón, ya sea las válvulas, tabiques o vasos. Como ejemplos vamos a tener la comunicación interventricular y la comunicación interauricular. Luego tenemos las cardiopatías isquémicas, que se producen por la falta de oxígeno al músculo cardíaco, generalmente por obstrucción de las arterias coronarias. Como ejemplo tenemos la angina de pecho y el infarto agudo al miocardio. Algo importante a tomar en cuenta es que estos pacientes con antecedentes de infarto deben de evitar el estrés, dolor intenso y fármacos que alteren su circulación sanguínea. Luego tenemos las cardiopatías hipertensivas. Es un daño estructural o funcional del corazón causado por hipertensión arterial crónica. Vamos a tener manifestaciones como hipertrofia ventricular izquierda, disfunción diastólica y riesgo de insuficiencia cardíaca. Es importante evitar vasoconstrictores en pacientes no controlados, controlar la ansiedad y vigilar signos de crisis hipertensiva. Las miocardiopatías son enfermedades del músculo cardíaco que afectan su fuerza y su capacidad de contracción o relajación. Como ejemplo vamos a tener miocardiopatía dilatada y miocardiopatía hipertrófica. Las miocardiopatías pueden provocar arritmias o insuficiencia, lo que requiere un ajuste clínico. Luego tenemos las valvulopatías, que son enfermedades de las válvulas del corazón que pueden estar estrechas o no cerrarse bien. Como ejemplo tenemos estenosis mitral, insuficiencia aórtica y prolapso de la válvula mitral. Por otro lado tenemos las arritmias, que es alteraciones en el ritmo del corazón. Puede latir muy rápido, muy lento o de forma irregular. Como ejemplo vamos a tener taquicardia ventricular y bradicardia sinusal. Y por último tenemos las cardiopatías infecciosas, que son causadas por infecciones que afectan al corazón, generalmente por bacterias o virus. Como ejemplo tenemos la endocarditis infecciosa, que es una infección de las válvulas cardíacas; la miocarditis viral y por último pericarditis bacteriana. Es importante mencionar que los pacientes con un alto riesgo de endocarditis deben recibir antibióticos profilácticos antes de procedimientos invasivos. Ahora vamos a hablar de algo fundamental en la atención odontológica de pacientes con cardiopatías: los medicamentos que toman. Tenemos los diuréticos, que su función principal es la eliminación de exceso de líquidos. Esto va a reducir la presión arterial y el edema. ¿Qué efectos van a provocar en boca los diuréticos? Van a provocar serostomía, lo que va a aumentar el riesgo de caries y candidiasis. Como ejemplo de estos medicamentos tenemos furosemida, hidroclorotiazida y espironolactona. Algunas recomendaciones clínicas que podemos comentarle al paciente es mantenerse hidratado, una higiene oral estricta y revisar signos de infecciones fúngicas para evitar candidiasis. Luego tenemos los antiaginosos, que su función principal va a ser aliviar el dolor en pacientes con angina mediante vasodilatación. No tiene efectos directos en boca, pero pueden provocar hipotensión. Como ejemplo de estos medicamentos tenemos nitroglicerina y isosorbida. También están los antiagregantes plaquetarios, que su función principal es prevenir la formación de coágulos y así evitar infartos o eventos cerebrovasculares. Los efectos que pueden tener en boca es que pueden provocar sangrado prolongado, petequias
e irritación gingival. Como ejemplo de este medicamento tenemos la aspirina. Luego tenemos los betabloqueadores, que su función principal es reducir la frecuencia y el esfuerzo del corazón, controla la presión y arritmias. Los efectos que pueden tener en boca es que pueden causar xerostomía, alteración del gusto. Como ejemplo de estos medicamentos tenemos metoprolol, atenolol y bisoprolol. Como recomendaciones clínicas, debemos usar anestésicos sin vasoconstrictor o con dosis reducidas y vigilar la presión arterial y ritmo cardíaco. Luego tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Su función principal es la disminución de la presión arterial y la carga del corazón. Los efectos en boca es que pueden provocar tos seca y úlceras orales. Como ejemplo de medicamentos tenemos enalprin y captopril. Luego tenemos los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Su función principal son una alternativa de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y van a tener un efecto vasodilatador con menos efectos adversos, pero aún así pueden causar xerostomía ocasional. Como ejemplo de estos medicamentos tenemos los sartán y valsartán. Tenemos también los anticoagulantes, que su función principal van a ser prevenir trombos y embolias. Los efectos que pueden tener en boca es un sangrado prolongado, hematomas y debemos tener precaución en cirugías. Como ejemplo de estos medicamentos tenemos la warfarina y apixaban. Y por último los antiarrítmicos. Su función principal va a ser regular el ritmo cardíaco y como ejemplo de estos medicamentos tenemos amiodarona y propafenona. Ahora vamos a hablar acerca de las interacciones medicamentosas. Si utilizamos antiagregantes como lo son la aspirina en procedimientos quirúrgicos o combinado con AINES, podemos provocar sangrados prolongados. Al igual que si el paciente utiliza anticoagulantes como la warfarina y realizamos una exodoncia, puede haber un riesgo hemorrágico. Otro ejemplo es el uso de betabloqueadores como el metoprolol más anestésicos locales con epinefrina. Esto nos puede provocar una bradicardia o crisis hipertensiva. También tenemos que si el paciente consume inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina 2, puede haber un riesgo de daño renal y una disminución del control de la presión arterial. Algo importante a mencionar es el uso de nitratos más el uso simultáneo con vasodilatadores o anestésicos con epinefrina, que nos pueden provocar una hipotensión severa. Y por último tenemos el uso de diuréticos combinado con la anestesia y una hipovolemia. Esto nos puede provocar hipotensión y xerostomía. Ahora vamos a mencionar los medicamentos odontológicos más seguros para pacientes con cardiopatías. En analgésicos tenemos el paracetamol, que es seguro y no va a alterar coagulación y presión arterial. En antibióticos tenemos la amoxicilina más ácido clavulánico, que generalmente es un antibiótico seguro para pacientes cardiópatas, ya que tiene baja interacción con medicamentos cardíacos. Y por último, en anestesia local tenemos el uso de lidocaína con epinefrina. Este se debe usar con precaución, máximo 2 cartuchos. Ahora vamos a hablar acerca del protocolo odontológico. Para la dieta, estos pacientes deben de seguir una dieta blanda, fácil de masticar y tragar. Se debe de evitar azúcares refinados debido a los efectos secundarios que van a tener los medicamentos cardiópatas, como lo es la xerostomía, que esto va a incrementar el riesgo de caries. La dieta debe ser rica en calcios y vitamina D y bajo en sodio y grasas saturadas. Como puntos importantes durante el tratamiento, debemos de realizar consultas cortas, tranquilas y con control del estrés. Monitorear la presión arterial antes y durante el procedimiento, programar preferentemente las citas en horarios vespertinos y tener uso limitado de anestesia con vasoconstrictor, máximo 2 cartuchos con epinefrina si está controlado el paciente. Como prevención, debemos de educar al paciente sobre una higiene bucal estricta debido a los efectos secundarios que van a causar los medicamentos. Debemos evitar el uso de AINES prolongados si hay insuficiencia cardíaca o el paciente ingiere anticoagulantes. Y también podemos realizar una profilaxis antibiótica si el paciente tiene válvulas cardíacas protésicas, antecedentes de endocarditis infecciosa y cardiopatías congénitas. Un ejemplo de profilaxis antibiótica sería amoxicilina 2 gramos por vía oral 30 minutos o 1 hora antes del procedimiento. Otra opción sería la clindamicina 600 miligramos 30 minutos o 1 hora antes del procedimiento. Por mi parte sería todo, muchas gracias por su atención y aquí está la bibliografía.